Buenas tardes, profesor Alberto. Eh, Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, profesor Alberto. El gusto es mío. Los felicito por esta gran iniciativa y por toda la celebración de, ya no el día, sino ustedes han hecho la Semana de la Lógica, que me parece muy bien por el entusiasmo que ponen y por la importancia que por lo menos en algunos círculos del Perú y de América Latina tiene ahora la lógica, la epistemología, en fin, estas disciplinas que nosotros consideramos tan necesarias, pero que las autoridades educativas tienden a dejar de lado. Así que me parece muy bien todo este entusiasmo, un gran gusto de estar con ustedes. Muchas gracias a Luis Felipe Bartolo y a José Carlos y Fuentes, que fueron las personas que me contactaron y que estuvieron interesadas en esta participación que tengo yo ahora y la ponencia que les voy a presentar. Muchas gracias. Ok, profesor Alberto, más bien gracias a usted por participar y apoyarnos con este evento. Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulo, le doy pase para que pueda comenzar con su exposición. Muy bien. Bueno, Gracias. entonces, estas exploraciones científico-filosóficas son las exploraciones de las que fui testigo en el caso de Francisco Miró Quesada Cantuarias. Tuve esa gran suerte y lo que voy a hacer es recordar esos episodios y situarlos un poco dentro del contexto de la filosofía de la época. Francisco Miró Quesada Cantuarias, nuestro querido Paco, todos lo llamábamos Paco, fue un intelectual de muchísimas dimensiones y sus actividades y proyectos en el mundo de las ideas impactó enormemente en el área de filosofía y también, aunque esto es menos conocido, el área de filosofía de la ciencia. Esta presentación versa sobre esa parte del pensamiento de Paco y entonces los acápites que probablemente no pueda comentar en detalle en este tiempo limitado, figuran en la tabla que aparece al final de esta lámina y que, por supuesto, forman parte del texto en inglés que entiendo será publicado dentro de poco tiempo. Esperemos que así sea porque los trabajos del homenaje a Francisco Miró Quesada me han parecido muy buenos, no hablo del mío, sino de los otros, y hay que darles difusión. Lo primero que se puede decir es que Francisco Miró Quesada Cantuarias fue un filósofo a cabalidad, un gran intelectual. Como lo llamaba su hijo mayor Paco, fue un omnívoro del saber. A decir de algunos distinguidos filósofos peruanos como David Sobrevilla, Francisco Miró Quesada fue el más importante de los filósofos peruanos de cualquier época. Gozaba Paco de considerable reconocimiento internacional. Lo conocían y lo apreciaban en prácticamente todo el mundo. Un pensador que le tenía un enorme cariño era Hilary Putnam de Harvard, quien escribe sobre Paco en su libro El realismo con rostro humano. Dice Putnam, hace unos años visité el Perú y conocí a un estupendo filósofo, Francisco Miró Quesada. Miró Quesada ha sido un idealista toda su vida, siendo al mismo tiempo un hombre de gran experiencia. Es miembro de varios gobiernos y ex embajador en Francia. Encontré que representaba la visión socialdemócrata en su forma más pura. Paco fue un pensador de mundo, en el mundo y para el mundo. Y esto es algo que
vale la pena destacar. Desde Lima, y esto es quizás lo que a mí me parece más importante de su trayectoria, Paco logró dialogar en condiciones de igualdad intelectual con muchos de los mejores filósofos de la época. Su valor, como el valor de un selecto grupo de pensadores, fue el de constituirse en prueba de posibilidad del quehacer filosófico en América Latina. Aportes como los de Paco y en la Argentina Mario Bunge, realizados a partir de los años 50 y luego seguidos en décadas subsiguientes por contribuciones notables de Roberto Torretti y Newton da Costa Silva, entre muchos otros, han mostrado que desde nuestros países, a pesar de conocidas dificultades institucionales, es posible hacer una filosofía de pertinencia universal, una filosofía realmente dialógica. En nuestros medios, la tendencia ha sido, y en algunos continúa siendo, una filosofía de exégesis. Entonces se habla sobre los grandes maestros, y los grandes maestros o están muertos o no le dirigen la palabra a sus seguidores, ni los tienen en cuenta. Pero en el caso de estos pensadores que acabo de mencionar, era todo lo contrario. Ellos participaron en el diálogo directamente. Mi relación con Francisco Miro Quesada se dio, bueno, en Lima en general, pero de manera filosófica fue en la Universidad Cayetano Heredia, que en los años 70 y en los años 80 y hasta los 90 mantuvo un núcleo de actividad filosófica que tiraba a la filosofía de la ciencia y que fue muy importante en su momento. El año 1971, a poco de incorporarse a la universidad, Paco aceptó dar un curso de epistemología que se centró en la obra de Karl Popper, en particular en la lógica de la investigación científica. La posición de Popper es atractiva por un lado, es por el otro lado violentamente contraria a las intuiciones razonables y sobre todo lleva a paradojas, ¿no? Las hipótesis probabilísticas, como por ejemplo la probabilidad de algo es 1, cuentan como metafísicas, es decir, no son realmente falsables en el sentido de la lógica de la investigación científica. Entonces eso dio lugar a un interesante sistema de debates, porque los alumnos eran muchos de ellos también profesores, éramos, porque yo ya era profesor en esa época. Y Paco aceptaba que las ciencias empíricas no parten de principios racionales, sino de conjeturas sintéticas a posteriori, siendo por consiguiente tentativas en un sentido popperiano. Pero de otro lado subrayaba que había que considerar la lógica y las matemáticas como disciplinas aparte, en las que sí había una cabida para el pensamiento a priori. Él, Paco, no dejaba dudas acerca del cariño que sentía por la filosofía de Platón, pero se mantenía abierto a considerar la integridad intelectual de herejías antiplatónicas como las que encontró en el ambiente herediano de esas décadas. Una herejía que tenía mucho arraigo, sobre todo en Cayetano Heredia, interpretaba los conocimientos a priori en términos darwinianos. Esto a principios de los años 70 era menos común que ahora. Por ejemplo, la apostasía de descifrar grandes intuiciones de la filosofía como adaptaciones cognitivas del pensamiento mamífero. Esto escandalizaba a los racionalistas, pero Paco toleraba esta y otras blasfemias cientifistas, haciendo, sin embargo, cautelosas observaciones. Las reflexiones de Paco formaron parte de las ideas que presentó a fines de ese año en su exitosa conferencia de clausura
del ciclo del pez al filósofo, y que fue una presentación sumamente perceptiva, que lamentablemente al final nunca fue llevada a la publicación. En esos años, otra actividad mayor de Paco en Cayetano se centró en un libro entonces reciente de Mario Bunge, Los fundamentos de la física, publicado en 1967. Ya en los años 50, Paco había incluido la física entre sus áreas de interés filosófico, sobre los cuales él quería profundizar. Era parte de un programa muy de su generación, es como lo que también hizo Mario Bunge a otra escala, y que buscaba la exploración sistemática del conocimiento. Primero, Paco se concentraría en la naturaleza de la lógica, luego la de la matemática, pasaría entonces a las ciencias empíricas, empezando por la física, luego la biología y las ciencias sociales, seguidas del derecho, la política, culminando con la fundamentación racional de la ética, y todo coronado por su gran teoría de la razón, que era el proyecto por antonomasia que tenía desde los años 50. El libro Fundamentos de la Física de Bunge nos llevó a discutir muchos temas importantes, en particular las razones que llevaron a Einstein a desarrollar la teoría general de la relatividad entre 1907 y 1915. Paco destacaba la presencia de consideraciones de carácter filosófico-metafísico, en particular el problema conceptual de la acción a distancia, cómo puede actuar un cuerpo donde no está. Esa idea estuvo atormentando a físicos y sobre todo filósofos desde el inicio de la teoría newtoniana de la gravitación. Entonces, ese era un problema. Había también el problema del ideal de integrar coherentemente las teorías físicas. Y finalmente estaba como una contribución einsteiniana espectacular la reconcepción moderna de la objetividad en términos de invariancias físicas. A principios del siglo XX había la tarea pendiente de comprender cómo los objetos gravitan físicamente unos alrededor de otros, actuando entre sí a distancia contra la intuición. Leibniz había denostado esa idea con muy buenas razones, y este tema había quedado pendiente en la física. La teoría especial de Einstein, que habla de una relativización del tiempo, había agravado la situación intelectual. Si, como sostiene la teoría especial, dos o más acontecimientos contemporáneos en un sistema de referencia ocurren o pueden ocurrir en tiempos distintos en sistemas en movimiento con respecto al primero, entonces la relación de simultaneidad es relativa a los sistemas de referencia. Esto a principios del siglo XX era un escándalo. Se suponía que la intuición humana llevaba a descubrimientos de verdades que no se podían cuestionar, intuiciones sagradas como las de la simultaneidad universal. Pero esto queda entredicho en la teoría de Einstein. Otra dificultad era que la teoría especial no se aplica a todos los sistemas de referencia, se aplica solo a los llamados sistemas inerciales. Los sistemas acelerados no valen para la teoría especial, y entonces lo que Einstein tenía en ese momento, digamos en el año 1907, era una física trunca, era una física que carecía de universalidad, y esto era en el caso de una mecánica que parecía un defecto muy grave. Entonces, en los sistemas no inerciales, los cuerpos se comportan como si estuvieran sometidos a fuerzas
que no dependen de las entidades particulares presentes. Son fuerzas globales, como por ejemplo cuando acelera un carro, sentimos una fuerza en el sentido contrario al de al de la aceleración. Y esto vale para todos los cuerpos que están dentro de ese carro. No es entonces un sistema inercial, y para ese cuerpo en aceleración no vale la teoría especial. Einstein quería explicar los movimientos físicos en términos de leyes que no se diferenciaran de modo arbitrario. Si había una diferencia, tenía que justificarse sin arbitrariedad. Había en Einstein un principio de no arbitrariedad que a Paco Miro Quesada le gustaba mucho y que dio lugar por consiguiente a reflexiones importantes en el seminario que tuvimos con motivo del libro de Bunge y otros seminarios que fueron anexos a ese primero, que resultó sumamente fructífero. En 1908, como es de conocimiento público, Einstein tuvo lo que él llamó el pensamiento más feliz de su vida. En condiciones un tanto macabras, se había enterado que un desafortunado pintor, al caerse de un techo, luego quedó muy malherido, pero informó que durante el tiempo de caída se sintió muy bien. Se sentía más libre que nunca y que los problemas solo surgieron cuando se dio contra el piso. En una nave espacial, de las que vemos ahora por televisión, esto es rutina. Los astronautas como que flotan libremente, parecen estar sin ningún problema. Es una cosa muy agradable. Por lo visto, yo nunca he estado en ellos. Y según Einstein, entonces ninguna fuerza actúa sobre los cuerpos en los fenómenos que llamamos gravitatorios. Esto es muy importante. Recordemos que desde el siglo XVIII el problema pendiente era el problema relativo a una fuerza que no se podía entender. Pero ahora lo que nos dice Einstein es que cuando hay gravitación no hay fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Los cuerpos masivos, dice Einstein, deforman el espacio-tiempo, y entonces lo que hay es simplemente el movimiento inercial. El movimiento inercial del que hablaba Newton es el movimiento por antonomasia, y en el mundo, cuando hay materia, es el espacio que está deformado, y eso es todo lo que hay. Tiene la apariencia, los movimientos tienen la apariencia de corresponder a movimientos acelerados producidos por una fuerza, pero no es así, es una deformación del espacio-tiempo. Para Paco, esta eliminación de la arbitrariedad en la física fundamental reafirmaba su confianza en la búsqueda de no arbitrariedad como un elemento central de la investigación científica y la razón. Las discusiones en torno al libro de Bunge dieron lugar a estas y muchas otras apreciaciones. Para Paco, los logros de Einstein en la relatividad, con respecto al realismo atómico molecular y con respecto a los cuantos, habían dado lugar en el primer tercio del siglo XX a avances profundos en el pensamiento contemporáneo, a avances de corte filosófico. En particular, la revisión crítica y generalización de las categorías clásicas del espacio y el tiempo, la materia, la energía, la gravitación y la persistencia del universo físico. Entonces, Einstein era un hito en la filosofía, en la historia de la filosofía, a decir de Paco. Y más radicalmente, a él y a todos los del seminario, nos impresionaba mucho la apertura modernista que hace Einstein a cuestiones
importantes. El hecho de cuestionar los imposibles recibidos. Entonces ya no hay verdades de razón absolutas. Todo se puede cuestionar y de hecho Einstein, al convertir la geometría física en una, o al desvelar la geometría física como una ciencia empírica, inicia un proceso que continúa luego en la física de manera mucho más radical. Estas eran entonces las características de los encuentros que teníamos en esa época en torno a estos temas de la filosofía de la ciencia. Las actividades condujeron a una celebración que era la celebración del centenario de Einstein, centenario que organizamos en la Universidad Cayetano Heredia y que tuvo muchas ramificaciones, tanto en Cayetano como en el país, en el Perú. En el año 79, las actividades versaron mayormente sobre el impacto filosófico de la obra de Einstein, pero también por la coyuntura del momento, en el momento de transición en el Perú, luego de años muy peculiares, de una dictadura también muy peculiar, no era como las otras dictaduras, y entonces había temas de interés científico y temas de interés cultural que fueron incorporados en todos estos homenajes, que eran homenajes a Einstein y eran homenajes a la vida académica. Tuvimos a muchos pensadores de calibre y las perspectivas eran en particular la perspectiva de la física, la filosofía de la física, pero también de aplicaciones que había tenido la obra de Einstein, sobre todo el operacionalismo einsteiniano en la filosofía analítica, por ejemplo, en la obra de Ernest Tugendhat, que vino especialmente para la ocasión, o en el arte con Fernando de Cislo, y Mario Vargas Llosa también tuvo participación y fue muy interesante porque su ponencia dio lugar a un debate con defensores de personas que Mario Vargas Llosa había mencionado como responsables de la debacle universitaria en el Perú. El hecho es de que terminó siendo retado a duelo y yo, que era nada más el organizador, estuve de intento de componedor. Pero bueno, así nos divertíamos en los años 70. En la segunda fase de este homenaje tuvimos a Hilary Putnam, ya en una actividad mayor. Él vino a dar en realidad un curso y ofrecer varias conferencias. Ofreció entonces un curso y dos conferencias magistrales, aparte de un sinnúmero de actividades, encuentros y qué sé yo, sobre los límites de la ciencia y el realismo científico, en los cuales presentó sus ideas recientes sobre el realismo, la referencia, la racionalidad y la relación entre los hechos y valores. Fue durante esta visita que Putnam completó su controvertida aplicación del teorema de Levenheim-Skolem a la posición que denominó Putnam realismo interno, según cuenta él en su libro la verdad y la razón. A principios de los años 80, Hilary Putnam mantenía una posición dura contra lo que él llamaba el realismo metafísico. Habiendo sido un realista metafísico importante, de hecho, durante los años 60, Hilary Putnam era un marxista activo y realista en un sentido muy fuerte.
y las ideas de ese realismo eran fuertes, como se puede apreciar en la lámina, en los acápites A, B, C y D. Esa posición, Putnam la rechaza en los años 70. A mediados de los años 70 cambia y da un giro hacia lo que empezó a llamar el realismo interno. Entonces, las relaciones entre las ideas y la realidad en ese segundo Putnam son mucho más complejas. Putnam las asocia a una influencia de Kant, pero en realidad es una influencia de Kant vista con ojos de pragmatista. Hay mucho el del pragmatismo americano, en particular de Dewey, de James. Y la crítica que hace Putnam del externalismo es que, o era porque luego también cambió de opinión, que negaba la realidad del mundo de sentido común. Entonces, los objetos de la realidad común pasaban a ser objetos ontológicamente de segunda categoría. El mundo cotidiano no era el mundo real. Y para Putnam el mundo cotidiano que experimentamos viviendo era fundamental en esta segunda fase de su pensamiento. Entonces, en el libro que completó en Lima, ese es uno de los grandes temas. Putnam dejó el Perú y los homenajes a Putnam en Lima fueron intensificándose. Él causó una gratísima impresión, pero sobre todo un impacto en las ideas. Apareció entonces un instituto en la Universidad de Lima, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que tuvo mucha fuerza en los años, a fines de los 70 y, bueno, sobre todo en los 80, y otras instituciones que se habían unido a los homenajes, en particular la Universidad de San Marcos, también dieron lugar a actividades que perseveraron y que se completaron con esfuerzos más maduros durante las siguientes 2 décadas. Poco a poco llegamos a apreciar las ideas de Putnam, aunque nos manteníamos, sobre todo en Cayetano Heredia y en el Instituto de la Universidad de Lima, nos manteníamos muy escépticos sobre las posibilidades del realismo interno. Lo que sí era cierto era que las teorías científicas no pueden considerarse verdaderas de una manera muy sencilla, como en el caso del realismo ingenuo que Putnam correctamente denostaba. En particular, en las ciencias, las teorías fundamentales tienden a padecer de subdeterminación empírica seria. Y cuando eso ocurre, entonces no es posible decidir entre las opciones ontológicas. Por ejemplo, en la mecánica cuántica de textos es una teoría que no es que sea incoherente, es una teoría que es un recetario. Entonces no se sabe qué es lo que dice realmente, excepto que las recetas funcionan muy bien. En reacción a ese hecho surgieron suplementos ontológicos o teorías ónticas de la mecánica cuántica muy importantes, como la teoría de Bohm, la teoría de los muchos mundos y la teoría de los colapsos espontáneos de la función de onda, y que eran interesantísimas, pero que
eran empíricamente equivalentes. Y entonces había que considerar el problema ontológico que dejaba para la física. ¿Es la física un depósito de ideas meramente fenomenales o es la física un depósito de ideas con valor ontológico? Estaba de manera relacionada en la época el espectro de las ideas románticas o neorrománticas de Thomas Kuhn, que habían sido criticadas fuertemente por pensadores objetivistas como por ejemplo Dudley Shapiro. Entonces, motivados tanto por el relativismo que parecía inmerso en el realismo interno de Putnam como por la crítica a Kuhn, invitamos a Dudley Shapiro a Lima y el resultado fue un semestre de cursos y actividades muy intensos, interesantísimos, y que compatibilizaron mucho con los intereses que Paco tenía por el tema de la razón. Para Paco, la razón se opone a la arbitrariedad y es a la vez rigurosa y de amplio espectro, como sabemos todos los que hemos leído a Paco. El centro de la visión de Paco es la idea de no arbitrariedad, que es el rasgo frecuente entre los pensadores de tendencia racionalista, como Kepler, como Leibniz, y que Paco admiraba. Mucho en la obra de Paco puede verse como una apología, creo yo, del poder explicativo de la razón, y también como una denostación de lo que él llamaba la razón impura, que es la tentación muy contemporánea de denostar la razón y demostrar que no existe la razón, que no existe la objetividad asequible a nosotros los seres humanos. Según Paco, la razón nuestra camina a tientas entre dos precipicios. Uno es la razón impura, que es la tendencia autodestructiva de la filosofía ultracrítica. Hay mucho en filosofía que es nihilista, que es una crítica de la crítica y que en realidad no tiene contenido sustantivo positivo alguno. Y el otro extremo es el de la razón cordial, la tendencia a estar de acuerdo con todo, la tendencia a entrar en un éxtasis ecuménico que lleva también a una pérdida del sentido filosófico. El rechazo de Paco del escepticismo radical descansaba en dos pilares. Uno es la estabilidad del principio lógico de no contradicción, que exhibe, en opinión de Paco, no solo persistencia histórica, sino también muestra la incapacidad que tenemos de negarlo a nivel global. Es posible negarlo a nivel local, que es lo que hacen muchas lógicas, aíslan las contradicciones y entonces, bueno, las incorporan a nivel local. Pero a nivel global eso no tiene, en opinión, o no tenía para Paco, posibilidades. El segundo pilar es el carácter dinámico de la gran mayoría de las reglas de la razón, la apertura de las reglas a la posibilidad de cambiar a la luz de razones basadas en el resto del sistema y los principios racionales aceptados. Paco pensaba que para evitar caer en los precipicios de la razón impura y la razón cordial, la razón ha desarrollado paulatinamente métodos ingeniosos que incluyen
desde la lógica deductiva, los métodos bayesianos, las diversas formas de la lógica inductiva y así sucesivamente. Aunque con base independiente a la base de Shapir, el énfasis de Paco en el carácter dinámico de la razón acercaba su pensamiento al de Shapir, quien vino a Lima varias veces invitado por la Universidad Cayetano Heredia y por el Instituto de la Universidad de Lima. Las presentaciones de Shapir versaron sobre materiales que aparecerían luego en su libro La razón y la búsqueda del conocimiento, publicado en 1983. Como Paco, Shapir criticaba duramente lo que Paco llamaba la razón impura. No usaba ese término, pero la crítica era análoga. Si una filosofía, decía Shapir, afirma que el cambio científico no lleva a otra cosa que el colapso de la comunicación, entonces debe ser rechazado. De otro lado, como Kuhn, Shapir rechazaba la tesis de inviolabilidad. En el pensamiento científico decía, no hay nada que no pueda cuestionarse y revisarse a la luz de futuros hallazgos. Los criterios de racionalidad no tienen que ser universales, no tienen que ser atemporales. A través de la ciencia aprendemos a aprender. El diálogo interteórico, como resultado de este aprendizaje, del aprendizaje, puede llegar muy lejos en base a consideraciones como, por ejemplo, el éxito empírico y la libertad de dudas específicas. Es decir, es posible ir develando no ontologías fundamentales, a lo mejor hay ontologías fundamentales, pero lo que devela la ciencia, lo que devela la ciencia hasta el momento, es ontologías funcionales. Este es un tema que estaba en estado embrionario por entonces y que luego otros continuamos con gran gusto y con mucha intensidad y que ahora es un tema de punta, creo yo. A fines de los años 80, Paco presentaría algunas de sus reacciones a las propuestas de Shapir y otros filósofos contemporáneos en la conferencia magistral que ofreció en la clausura de un coloquio internacional sobre el origen y evolución del universo, realizado conjuntamente por la Academia Internacional de Filosofía de las Ciencias, la Facultad de Ciencias de la Universidad Cayetano Heredia y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Lima. El coloquio, presidido por Paco, concitó enorme expectativa en diversos círculos científicos y de las humanidades en el Perú. Logísticamente, el momento era muy malo. En 1989, para los que pueden recordar esos momentos, Lima se encontraba prácticamente bajo estado de sitio y había temor por la seguridad de todos, en particular los invitados, muchos de los cuales se sentían tentados a cancelar. Entonces, la policía, imagínense ustedes, se presentó ofreciendo colaborar con escoltas para los transbordos de los invitados. Pero no gratis, no pedían plata, no eran como otros policías. Lo que pedían eran entradas para asistir a las sesiones del coloquio y de algunos de los talleres asociados. Fue algo relativamente inédito, yo creo que inédito, simplemente a secas, y el intercambio de servicios al final resultó
exitoso y fructífero. Paco dio la conferencia de clausura, La filosofía y el origen y evolución del universo y la humanidad, texto que luego apareció en inglés por la prestigiosa Synthesis Library en 1991. En este artículo y en su presentación, Paco hizo una evaluación crítica del moderno pensamiento científico evolutivo y el advenimiento de una reconcepción de la humanidad. Como mencioné, Paco y Shapir compartían tesis sustantivas acerca de la dinámica del cambio científico, especialmente la idea de que el alcance del cambio científico es enorme y de decisiva importancia filosófica. Es la idea shapiriana de la internalización científica de la filosofía. Y Paco era muy afín a esas ideas. Mucho de lo que ahora consideramos observable había sido considerado imposible de observar directamente y sin embargo hemos trascendido a través del hallazgo de razones científicas de que sí es posible observar directamente, por ejemplo, el interior del Sol. O lo mismo ocurre en el caso de la aceptación de explicaciones probabilísticas. Durante mucho tiempo, las explicaciones científicas parecían contrarias a la explicación probabilística. Y son solo desde el siglo XIX que empieza a tomarse filosóficamente en serio la posibilidad de tener ese tipo de forma más relajada, pero no menos rigurosa, de explicación. Entonces había muchas coincidencias entre Paco y Shapir, pero se mantenía también una distancia entre ellos. Una crítica de Paco es que el concepto de Shapir de lo que constituye una razón no está claro. Necesitamos, sostenía Paco, un análisis riguroso del mecanismo a través del cual en la constitución del conocimiento científico determinadas partes se consideran una razón. Otra atingencia de Paco concierne los límites de la contingencia en la racionalidad científica, tema que Shapir dejó abierto. Desde la perspectiva de Paco, los procesos que han producido la evolución en la ciencia dan lugar a aspectos invariables en los que se basa dicha evolución. Paco arguye que la racionalidad científica no es totalmente contingente. Allí también había una diferencia con pensadores más afines al empirismo como Shapir. Paco admitía que la lógica y las matemáticas podían variar ante razones suficientemente convincentes. Destacaba, sin embargo, resultados de investigaciones sobre la articulación de lógicas alternativas, como la lógica cuántica. En opinión de Paco, si bien la ciencia evoluciona mediante un proceso de autoconstrucción y se vuelve cada vez más independiente, la autoconstrucción resultante solo es posible a través de dinamismos racionales que en ciertos aspectos muestran ser invariables. Citando a Paco, la lógica cuántica a menudo se presenta como una prueba de que en la ciencia todo puede variar, incluso la lógica. Pero toda la teoría cuántica se ha desarrollado dentro del mundo de la lógica clásica, observaba Paco. En cualquier caso, decía, si algún día, debido a nueva evidencia, la lógica cuántica se convirtiera en una necesidad, está claro que esta necesidad vendría del hecho de que la estructura matemática utilizada para describir la realidad subatómica impondría algún tipo de lógica no clásica. Y esta imposición, como él decía, significaría que existe una relación no contingente entre la estructura matemática y la lógica que sería necesaria para describirla.
Este párrafo, por supuesto, ha dado lugar a muchos comentarios y muchos seminarios. Las actividades destacadas en esta presentación y en general hasta el momento continuaron, conduciendo el año 95 a un gran encuentro internacional sobre filosofía de la ciencia, presidido por Paco y organizado por la Universidad Cayetano Heredia en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la City University de Nueva York. La actividad comprendió, bueno, una galaxia de actividades, un congreso, un tercer curso de Shapir, talleres de investigación, por lo menos 5 talleres, sobre todo uno sobre el desarrollo del moderno pensamiento científico, otro sobre la filosofía de la física, otro sobre la filosofía, los usos de la filosofía y la historia de la ciencia en la enseñanza. Fue un gran evento y desde entonces hasta sus últimos años, Paco continuó promoviendo la filosofía, las actividades en filosofía de la ciencia, ahora con base en un nuevo instituto que le creó especialmente pensando en Paco en la Universidad Peruana Ricardo Palma. Allí tuvieron lugar diversos encuentros de importancia, entre ellos 2 sobre filosofía y ética de la ciencia, realizados a principios del presente siglo. Centrados en temas de la filosofía de la ciencia, los episodios que he destacado constituyen solo un pequeño legajo de las actividades y del quehacer intelectual de Francisco Miró Quesada. Son simplemente actividades a las cuales tuve acceso directo. Aparte de gran filósofo, Paco fue también un envidiable renacentista, un intelectual amplio, periodista distinguido, matemático, político, teórico de la política, lingüista, lector asiduo de exquisiteces literarias, saxofonista secreto y en los años 50 campeón de baile. Pero sobre todo Paco fue un peruano grande y grandioso, un ciudadano del mundo, ejemplificador como nadie de la generosidad, del buen humor y la lucidez como estilo de vida. Definitivamente un ser humano de lujo. Por mi parte, a lo largo de casi medio siglo, con Paco tuve la oportunidad de degustar y aprender a degustar la buena vida, tanto filosófica como parafilosófica. Juntos, en numerosos encuentros por el mundo, buscamos portentos en parques zoológicos. A él le encantaban los parques zoológicos, en planetarios, en circos mayores. Era un asiduo asistente a los buenos circos en todo el mundo. Con similar deleite en caminatas memorables, jugamos a descubrir leyes naturales o al menos correlaciones científicamente promisorias. Una de ellas, especialmente perceptiva, permitía hacer predicciones sobre las relaciones entre partes del cuerpo humano. Era muy interesante y muy gracioso. En ciudades de la antigua órbita soviética, contra la tesis del peor mundo posible, tratamos de explicar los desajustes del entorno, entonces soviético a fines de su época, personificando temerariamente a Voltaire. Nos preguntamos por qué a principios de los años 90 tantos ascensores públicos en Moscú tenían todos los focos de luz quemados. Y respondíamos volterianamente, para facilitar que la gente desarrolle y eduque el sentido del tacto. Eran encuentros pues muy felices, nos divertimos tanto y entonces solo puedo terminar diciendo gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por sus palabras, por su exposición, profesor Alberto Cordero. Muchas gracias. Continuando con la mesa, ¿hay alguna pregunta para el profesor Alberto Cordero? Al profesor Cifuentes. Por favor, profesor Cifuentes, adelante. Sí, muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al profesor Cordero. Me satisface mucho verlo ahora. Tal vez un reencuentro después de muchos años o un reconocimiento. No lo estoy conociendo ahora, pero en algún momento en los años 70 y 80 en Lima nos hemos cruzado, aunque no frecuentemente. Me alegra mucho verlo y haberlo escuchado. Bueno, gracias pues a usted. Probablemente en los años 80 habrá participado en algunas de las actividades que mencioné. Sí, claro. Y en varios seminarios y conferencias del propio Paco y de los colegas de él en la Universidad de Lima, me acuerdo muy bien. Claro, claro. Sí, claro. Yo quería hacerle una pequeña pregunta, más que una pregunta, tal vez un comentario. No conozco en profundidad la teoría de la razón de Paco, que es un estudio que estoy haciendo ahora. Y usted mencionó uno de los grandes abismos en esa concepción de Paco sobre lo que llamó razón cordial. Bueno, lo que La Paco palabra llamaba. cordial, sí, la Paco palabra, llamaba. él llamaba así, ¿cierto? La palabra cordial me remite a corazón, obviamente. Y yo quería preguntar más, en forma un poco ingenua tal vez, si esa razón cordial tendría algo que ver tal vez a lo lejos con la famosa frase de Pascal: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Muy bueno, sí, claro. Yo creo que sí. Las razones del corazón son nobles por definición cuando son verdaderamente del corazón, pero son sumamente peligrosas. Entonces, las razones del corazón son, eh, pueden ser honestas, y si son honestas son verdaderamente razones del corazón. Pero tienen el peligro de no solo ser falsas, sino también de ser peligrosas. Claro. No siempre. Muchas verdades del corazón pueden ser decisivas para la supervivencia humana. Por ejemplo, la mayoría de los estudios empíricos indican que la mayoría de padres y madres piensan que sus hijos son más inteligentes que la mayoría. Eso, por supuesto, es necesariamente falso, porque es un absurdo. ¿Cómo van a ser, como la mayoría más mayor que la mayoría? No tiene sentido. Y sin embargo, eso que es falso, arguiblemente ayuda mucho a que hay un optimismo de apoyo a los hijos, un ambiente en el cual hay una expresión de admiración por los hijos y que es muy saludable. A lo mejor, si se le dijera, oye hijo, tú estás en el 30% del espectro nada más, qué mal estás, y al otro, oye, estás en el 40%, a lo mejor pues los deprimiríamos, los malograríamos. Entonces hay verdades que arguiblemente hacen daño. Y entonces esto hay que discutirlo con cierto cuidado. Si lo trasladamos al horizonte filosófico, en el horizonte filosófico ya no hay concesiones. En el horizonte filosófico lo que es falso
tiene un espectro de implicancias que incluyen elementos peligrosos. Y entonces es para el filósofo que resulta peligroso caer en la cordialidad. Creo yo, ¿no? Esta es una interpretación mía de Si me el permite objetivo. agregar un detalle, ya que usted mencionó en el horizonte filosófico, creo que esa frase de Pascal aún podría colocarse en un horizonte lógico inclusive. Y yo tal vez me atrevería con cierta osadía a parafrasear esa frase de Pascal en el siguiente sentido. En vez de llamar razones, en vez de llamar corazón, voy a llamar intuición. Entonces yo podría parafrasear esto como que la intuición tiene razones que la lógica desconoce. Y eso ya daría un cierto significado un poco más positivo que un abismo de la Claro. razón. Bueno, eso es lindo, me parece linda tu sugerencia. Eh, Porque claro, Paco daba mucha importancia a la intuición. los filósofos estamos aquí para encontrar peros, ¿no? Entonces, tratando de poner un pero, yo diría que tu versión es incluso más peligrosa. Más peligrosa. ¿Y por qué? Bueno, consideramos pues las intuiciones. Oye, eh, hasta relativamente muy poco tiempo había la intuición muy poderosa de que las mujeres eran intelectualmente inferiores a los hombres. Y por eso, por ejemplo, las mujeres tenían menos derechos, no solamente en lugares tribales, neolíticos, sino, por ejemplo, en Suiza. En Suiza hasta el año 90 y tantos, 1990 y tantos, por lo menos en un cantón, las mujeres no podían votar. Hay todo un bagaje para la articulación de razones de esa intuición de que las mujeres pues no pueden votar porque, y entonces eran muy afectivas, eran muy irracionales. En el siglo XIX hay tratados, que por un lado son interesantísimos, por el otro lado son tiernos y por supuesto están completamente equivocados, pero que deben ser estudiados por la importancia que tiene el tema. Y en esos tratados, por ejemplo, se articula la idea de que las mujeres no deben votar ni deben controlar las finanzas. Recordemos que en países tan avanzados como Inglaterra, cuando una mujer se casaba, todos sus bienes económicos pasaban a el marido. Ella no podía disponer de nada, sino hasta que enviudaba y no podía votar. ¿Y por qué? Y la razón que se daba era una intuición muy poderosa y aparentemente muy cierta, que era las mujeres responden con el afecto. Entonces, son emotivas y se dejan engañar por, por el carisma, lo cual resulta que es absolutamente cierto. Pero lo que también es absolutamente cierto es que los hombres se dejan llevar más por el carisma que las mujeres. Eso se ha descubierto. Entonces, si esa es una razón, asumiendo que pudiera ser una razón, bueno, la aceptamos, pero en ese caso habría que prohibirle el voto a los hombres, ¿no? Las intuiciones son importantísimas, decantan sabiduría obtenida a lo largo de siglos, milenios, pero, eh, no pueden considerarse sacrosantas, no pueden considerarse mejores, creo yo, que el tipo de razón que hemos desarrollado,
Entonces hemos aprendido a aprender y ese aprendizaje a aprender nos lleva ahora a confiar más en la razón desarrollada, la razón madura, que en las intuiciones. Hay que respetar las intuiciones, sí, porque contienen sabiduría, pero es una sabiduría limitada. Hay que saber tomarlas. No podemos tomarlas como las grandes bases del saber humano. Esto ocurre en todos los campos, por supuesto, empieza con la geometría, pero llega también a la moral, pasando por prácticamente todas las otras esferas. Salvo mejor parecer, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Me despido con un fuerte abrazo y nuevamente aplaudo su conferencia de hoy. Me gustó mucho. Bueno, muchas gracias a ti y a todos ustedes. Ahora, Peter tiene una pregunta, profesor Cordero. Claro. Yes, moment. I'll see where I am. Yeah, I couldn't understand everything of it because I only speak a little bit Spanish. So maybe you have answered the questions already in the presentation. But I wanted to ask, they quite often mention George Boole in these presentations, and he says logic are the laws of thought. And I wonder, in epistemology, in philosophy of science, could you say that logic are the laws of nature or the laws of the universe? They correspond to the laws of the universe. For instance, mathematics. Some people say they are not agreeing on mathematics. They think that mathematics may do harm to nature. Yeah, that not only mathematics, but also physical science may do harm to nature. That is not in equilibrium with nature. What do you think of this opinion? There are some interesting developments in philosophy of trying to equate reason and ultimately logic with the form of nature. Yes, yes. In fact, this is a pragmatist theme that begins in the 19th century. I don't see the need to conflate the two. On the other hand, I would be more inclined to take logic as high-level science, not in the meta-scientific sense, but simply in the sense that mathematics is a particularly abstract form of reasoning about relations, and then logic is the same at a higher level, and those are connected to the world of experience, but not in a simple way. They also have their independence, and it is one of the fascinating topics, the idea of the final relationship between the two. Are they autonomous to some extent or not? And in the case of the old pragmatist idea, the kind of thing we find in Peirce, I am not sympathetic, but in other developments, when you go sufficiently abstract, I would be open-minded. I am not convinced by any of the offerings that I've seen. There are proposals to the effect that you have a universe that is essentially mathematical, so that there is an ontology which is the ontology of mathematics. And this is defended by some physicists, actually, and some neo-Pythagoreans. They are all having great fun, but the technical aspects
do not seem, to me at least, to favor them. And what do you think of scientific realism? For instance, Putnam says in a thought experiment, Twin Earth, that here on Earth, water is H2O. Yeah, that's the extension of water. That is water in a scientific sense. And that is water now, and it was water in the past, and it will be water in the future on planet Earth. So then, yeah, wants to say that it's kind of the structure of nature. Not just a projection, not a human projection on nature, but maybe the structure of nature. Well, I would have to reread that part of Putnam, because what I remember in the case of the Twin Earth example is that he's trying to, well, he's a contributor to the theory of causal reference that we now associate with Saul Kripke. And so what is going on is the idea that the structure of water is given by a necessary synthetic proposition. So yes, exactly. Yeah, a priori necessity. Yes. Like the evening star is the morning star. Correct. So only that in this case is a proposition that is quintessentially empirical. And I think that that way of approaching the issue has failed, both semantics and realism. In the case of realism, the fact that we could have H2O and XYZ having the same phenomenology is interesting, but it is not enough to kill the project of scientific realism unless one mortgages the idea of scientific realism to some kind of essentialism or to some kind of fundamentalism. You see, for example, in the case of water, water is many things at many levels. And at one level, at the, you may call it fundamental level relative to the theory of extension. It is the extension of water is H2O. So the object in reality that corresponds to our concept of water is H2O. Yes, it's H2O, but at another level of theoretical description, it is a liquid at standard temperature and pressure, and it lacks odor. It is a solvent. It is transparent, and all the phenomenal properties of water, and that is also an entity. So you have the functional entity that is independent of that foundational description. So you could have a phenomenal description having two realizations, one in terms of X, Y, Z in Twin Earth, and another being H2O here on Earth. And you could go to intermediate levels. For example, whatever X, Y, Z are, and whatever H2O ultimately are, they are going to be angular molecules with an angle between two of their components, the components that are that have positive differential charge, they are going to have an angle of about 103 degrees. And this is going to be true on pain of empirical inadequacy, both in Twin Earth and on Earth. So what we need is a more sophisticated conception of realism, I think. Which do you think you could say that because of the chemical investigations and the chemical
formulas we have now and the scientific applications in society cause damage to human health and the ecology of Earth, maybe that's a reason to say that these theories are not really true. Because their applications, scientific, technological applications cause damage to the Earth and to men and women. Well, I don't see the relationship with that. I was talking in terms of a fundamentalist semantics and fundamentalist ontology, which are perpendicular to the questions you just mentioned. The questions you just mentioned have to do with whether or not, as a matter of fact, taking water to be H2O leads to negative consequences for humanity. Yeah, possibly. I am not possibly. I am not aware of any consequence of that sort, but it could be. Like climate change, But climate carbon change, dioxide in the air and so on. but climate change has nothing to do with. No, but with scientific applications like exhaust gases of cars. They are made mechanically. They are made from. But the applications, nowadays, but the bad applications and the good applications both assume that water under normal conditions is H2O. Mhm. No? Yeah, but one could say that the breakdown in the chemical elements is essentially not correct because the applications cause damage. But you might also say it's not because of the breakdown. It is not because of the chemical system. It's only about the way they are applied in society. Yeah, it's both possible. Yeah. Well, that's always possible, but then it is just the applications done by people who are ignorant of chemistry, ignorant of science, ignorant of philosophy, which unfortunately is most of mankind, but here we are, yes. So that's, yeah, that's sad, but it is not related to the problem we were considering, I think. You don't think that the chemical sciences in itself are the cause of the climate change? It's No, only about the applications, not the the way chemical it is. science, not the chemical sciences, not to my knowledge. Applications, yes, but the chemistry, I'm not aware of any way in which chemistry is really contrary to the cause of human beings. Okay, yeah, thank you for replies. Well, thank you. Ok, Peter. Bueno, muchas gracias, profesor Alberto Cordero, por su exposición. Muchas gracias, agradecerle desde acá, desde Lima. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y que siga todo muy bien. No, gracias a usted y esperemos contar con usted en en un próximo evento de la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica. Muchas Muy gracias. bien, la próxima vez será un simposio junto a un buen saltadito. Ah, claro, por supuesto, profesor. Muy bien. Ya, gracias.